del bypass cardiopulmonar. Vamos a hablar como muy por encima generalidades del bypass cardiopulmonar para entender pues por qué se toman las medidas que se toman desde anestesia. Mm, Listo, entonces primero tenemos que hablar de cómo se hace la canalización aórtica venosa y del seno coronario durante el bypass cardiopulmonar. Em, Entonces, en cuanto a la canalización aórtica, se hace la canalización en la aorta ascendente distal al sitio donde se vaya a realizar el clampaje. Primero, pues antes de que se realice esta canalización, se debe evaluar la aorta. Eso lo hacen los cirujanos por medio de palpación quirúrgica y el anestesiólogo ayuda mirando por eco transesofágico. Se debe hacer el control de la presión arterial, se debe mantener una presión arterial sistólica de 90 a 120, se debe hacer algo que se llama el de-aiding y la prueba de la cánula, que es como probar la línea arterial para confirmar que esté colocada intraluminal. Esta se puede hacer dependiendo de la máquina, con una bomba de rodillos o con una bomba de centrífuga. Sin embargo, pues no vamos a entrar mucho en detalle en cuanto a esto por el tiempo. Y pues si ya la prueba de la línea arterial se hace sin incidentes, se empieza a hacer una rápida administración de líquidos desde la máquina de circulación extracorpórea. Entonces, esto es lo que vamos a ver desde el ECO-TE, y pues ahí lo que vamos a revisar es que primero no haya calcificaciones de la aorta, que no haya ninguna alteración anatómica que nos pueda impedir el paso de la cánula. Ya en cuanto a la canalización venosa, entonces esta se hace a través del apéndice de la aurícula derecha con la punta distal de la cánula posicionada en la vena cava inferior para hacer el drenaje de la vena cava inferior y de la aurícula derecha. Entonces, por medio de la vena cava superior y la vena cava inferior se hace una canulación bicava. Esta nos va a servir para administrar medicamentos eh, con un catéter que tenga la punta hacia la vena cava superior. Si se administran los medicamentos por un catéter que tenga la punta en el atrio derecho, no se va a lograr la distribución sistémica de los medicamentos, por lo que ya vamos a ver que se entra en un circuito extracorpóreo. Em, hay procedimientos mínimamente invasivos que se van a tener que hacer durante el procedimiento. Em, en ese caso podemos hacer uso de una canulación venosa femoral si pues necesitamos un procedimiento mínimamente invasivo o si el acceso al atrio derecho está limitado. Y ya en cuanto al seno coronario, entonces a través de la pared del atrio derecho y en el se hace a través de la pared del atrio derecho y en el seno coronario antes de la circulación extracorpórea. Entonces por ahí se va a administrar la cardioplegia retrógrada en el circuito extracorpóreo, y pues esta se hace también guiada por la palpación quirúrgica y con la ayuda de la ecografía transesofágica. Esta nos va a ayudar pues a confirmar que lo mismo, la punta del catéter esté donde tiene que estar. Entonces ya en cuanto al inicio del bypass, hay una cosa que se llama cebado autólogo. Entonces se realiza la hemodilución significativa al inicio de la circulación extracorpórea y se mezcla la sangre con de 1 a 1,5 litros de cebado de cristaloides. Durante el cebado autólogo retrógrado, este dura de 2 a 5 minutos mientras el perfusionista controla el flujo retrógrado. Se inicia el drenaje venoso del corazón y se debe procurar que la presión arterial media esté entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Mientras que en el cebado autólogo anterógrado, pues se hace un desplazamiento del cebado y un drenaje de la sangre venosa desde el atrio derecho y pues empieza el bombeo hacia la circulación, el circuito de circulación extracorpórea. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que interrumpir la ventilación cuando se inicie la derivación, porque pues si se continúa la ventilación, esto puede interrumpir el campo quirúrgico. Entonces, cuando se logra el flujo completo de circulación extracorpórea, se interrumpe un momento la ventilación pulmonar para que el campo quirúrgico quede inmóvil. Se empieza a administrar un flujo de gas fresco por la máquina anestésica y pues, pero debe estar reducido al mínimo para lo mismo, para no interrumpir con el campo quirúrgico.
Todavía no se ha demostrado que la ventilación pulmonar durante el circuito extracorpóreo mejore la función pulmonar en el posoperatorio. Y si el circuito extracorpóreo es parcial, pues se necesita una ventilación para oxigenar el flujo sanguíneo pulmonar. En cuanto a la interrupción del soporte cardíaco, pues si se administran inotrópicos antes de entrar en circuito, se deben interrumpir para reducir el consumo de oxígeno del miocardio. Se deben administrar vasopresores si la presión arterial media está baja. Y si se coloca un balón de contrapulsación intraaórtico, se debe interrumpir al iniciar el circuito extracorpóreo y durante como la duración del procedimiento quirúrgico. En cuanto a la administración de agentes anestésicos, entonces interrumpir la administración de agentes inhalados volátiles por máquina de no se debe interrumpir la administración de estos agentes y se debe administrar estos agentes por un vaporizador que está ubicado en la línea de gas del circuito de circulación extracorpórea. Se ha demostrado que los agentes volátiles tienen efectos cardioprotectores que están relacionados con el preacondicionamiento anestésico. Entre estos se incluye la mitigación del riesgo por reperfusión y pues, que desencadena la cascada de preacondicionamiento miocárdico. Se han hecho revisiones sistemáticas sobre la diferencia entre administrar anestesia volátil o anestesia total intravenosa. Y en el grupo de volátil hubo una mortalidad reducida y se veía que los pacientes presentaban menos complicaciones pulmonares como neumonía, telectasias, derrames pleurales, neumotórax y broncoespasmos. Pero pues los resultados de los ensayos no han sido consistentes. Em, en cuanto pues a los anestésicos endovenosos, se utilizan para complementar la técnica de inhalación durante el circuito extracorpóreo. Como les decía, la activa sin inhalación, pues es una alternativa si la máquina no está equipada para administrar volátil. Sin embargo, pues lo que se utiliza normalmente es volátil. Y pues se ha visto que activa con Propofol también tiene efectos cardioprotectores. Sin embargo, no se utiliza mucho, no se han visto resultados en ensayos que muestren como una gran mejoría en cuanto a la volátil sola. En cuanto a la hemodilución, pues todo el proceso, como les contaba, em, lo que se hace es mezclar la sangre pues con cristaloides, entonces hay una gran cantidad de hemodilución. Cuando se da la hemodilución, pues se amplía el volumen de distribución y se deben redosificar medicamentos como el fentanil y el propofol, que tienen gran volumen de distribución. Em, Listo. En cuanto al pinzamiento cruzado aórtico y la cardioplegia, se debe hacer la inserción, primero se hace la inserción de la cánula de cardioplegia anterograda en la aorta descendente proximal, que es esta. Luego, antes de que se haga el pinzamiento, se debe disminuir el flujo de la bomba y se disminuye la presión arterial media para pinzar la aorta, que es esto que está pasando acá. Este es el pinzamiento de la aorta. Luego de que se pince la aorta, se aplica la cardioplegia em, y luego, pues de que se pince la aorta, se empiezan a aplicar las soluciones de vasoplegia. Entonces, eso es lo que pasa acá. En este video que muestran pues cómo se da la cardioplegia, que son normalmente soluciones hipercalémicas y cómo estas pues hacen que se detenga el corazón durante lo que dure el procedimiento. Mm. Bueno, creo que no va a arrancar y por cuestiones de tiempo pues voy a continuar. Igual ahí les mandaré el video, el link para que puedan verlo más adelante. Mm, Un segundo que se trabó. Un momento, voy a dejar de compartir pantalla, que de pronto es el internet y ya pongo la siguiente diapositiva.
Si quieres, mándamela y yo te ayudo a compartir. Vale, gracias. Es que se me trabó. Qué pena. Listo, gracias. Entonces, ya en cuanto a la cardioplegia retrógrada, entonces esta se da para mantener un paro cardíaco completo y para preservar el miocardio. Hay que estar muy pendientes de la presión del seno coronario durante todo pues, este proceso. Esto no se hace siempre. Se hace en procedimientos como el reemplazo de la raíz aórtica con reimplante coronario en la estenosis coronaria múltiple con preservación potencialmente deficiente del miocardio distal. Si solo pues se está usando cardioplegia anterograda, se puede usar también retrógrada. Y en la regurgitación aórtica moderada o grave. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar de otras técnicas de protección miocárdica que podemos utilizar, siguiente. Entonces, está una técnica que se pues, describen como GIK. Entonces, en esta se emplea glucosa, insulina y potasio. Se usa una solución que tiene 50 mililitros de glucosa al 40% más 1 gramo de insulina por gramo de glucosa empleado y 10.000 equivalentes de potasio que se dan por el catéter venoso central. Esta solución nos ayuda a proteger el miocardio durante la cardioplegia y a atenuar la disfunción del ventrículo izquierdo en el post-circuito extracorpóreo, cuando se salga del circuito. Siguiente, por favor. Listo, ya hablando del ventrículo izquierdo, entonces em, hay que tener en cuenta que pues la circulación pulmonar y las venas de Tevesio a veces pueden oscurecer el campo quirúrgico. Entonces lo que se hace, si quieres darle siguiente, es que se introduce un vent desde la vena pulmonar hasta el ventrículo izquierdo que pase por la válvula mitral. Entonces dale clic como 3 veces, creo. Otra vez. Y entonces ahí pues está marcado como el recorrido del vent. Siguiente, por favor. Ya durante el bypass, entonces, pues durante el circuito extracorpóreo, la sangre venosa se drena desde la aurícula derecha o desde la vena cava superior o vena cava inferior y se desvía a un reservorio venoso que está en la máquina, que es el que se ve ahí, el que dice reservoir, no sé. Em, Luego hay esa parte, sí, gracias. Luego está pues el bypass cardiopulmonar, que es una tecnología asistida por vacío, que está compuesto pues de cánulas pequeñas que maneja volúmenes pequeños. Y pues hay una bomba arterial que se encarga de extraer la sangre y de impulsarla por el intercambiador de calor. Hay un pulmón artificial y hay un filtro de línea arterial. Siguiente. Entonces, luego de que pasa como por el pulmón artificial y por el corazón artificial, la sangre se le devuelve al paciente por una cánula arterial que está en la aorta descendente o en cualquier otra arteria principal. Pues emplean bombas de circuito adicionales, pues si es necesario para succionar la sangre del campo quirúrgico
y para administrar la solución de cardioplegía. Esto lo que va a hacer es pues producir el silencio electromecánico cardíaco, descomprime las cavidades cardíacas y se elimina el líquido. Entonces, pues lo que pasa es que a veces, como la sangre pasa por superficies que no son endoteliales, por todos los tubos del circuito extracorpóreo, se induce una respuesta inflamatoria pues intensa. Esto va a hacer que pues que haya activación plaquetaria y con la presencia de células endoteliales y de leucocitos puede que sea una fuga capilar y un edema tisular. Se cree que, pues, como toda esta respuesta inflamatoria es como la principal causa de las complicaciones que se dan cuando se sale del circuito extracorpóreo. Siguiente. Ya en cuanto a protocolos y estándares, entonces, pues hablaban mucho en las guías de lo importante que es que el perfusionista, el cirujano y el anestesiólogo estén en constante, pues, comunicación para saber en qué momento de la cirugía van y qué es lo que tiene que ir pasando. Hablaban de una mnemotecnia, que es, pues, como los puntos que hay que revisar para salir del bypass cardiopulmonar. Entonces, pues es esta que ven acá, la WARM. Entonces, primero hay que revisar la temperatura, que la temperatura esté pues en 37 grados centígrados. Segundo, la anestesia. Entonces, normalmente los pacientes quedan anestesiados y se van hacia a la UCI, mantienen pues intubados. Luego, pues ver que se le hayan administrado las drogas, pues los medicamentos adicionales. Eso pues ya depende del paciente y depende de cómo haya sido como el procedimiento para cada paciente. Em, Está aire, ritmo, como la frecuencia, la resistencia, la respiración, el metabolismo y la monitoría. Entonces, en aire, pues vamos a ver que o sea, que haya ventilación, que el paciente esté ventilado. En ritmo, pues ver que el paciente esté en un ritmo sinusal. Y eso, pues más adelante vamos a ver que podemos usar diferentes como artefactos para lograrlo. Que la frecuencia cardíaca esté de 80 a 90 latidos por minuto. En cuanto a la resistencia, pues que el paciente se tienda a ir más a la hipotensión sin que se vaya completamente a la hipotensión, pero por completo evitar la hipertensión. En respiración, pues también que esté ventilado y oxigenado. Metabolismo, que esté, pues los electrolitos como deben estar. Ya vamos a ver más adelante también cuáles son los parámetros. Y pues que la monitoría esté puesta en todos los pacientes. Se debe lograr una tasa de flujo objetivo durante la circulación extracorpórea de 2,2 a 2,4 litros por minuto por metro cuadrado para aproximarse a un índice cardíaco normal. Hay que tener en cuenta que a veces a estos pacientes se les induce hipotermia, entonces el índice cardíaco puede disminuir. La presión arterial media debe estar igual o mayor a 65 milímetros de mercurio, pero pues se puede ser más permitivo en pacientes que tengan edad avanzada o que tengan enfermedad cerebrovascular. Pero, como les decía, la presión arterial media no puede pasar de 100 milímetros de mercurio. Em, pues hay que ver que el paciente logre la perfusión orgánica luego de que se salga del circuito extracorpóreo. Entonces hay que hacer gases arteriales y pues verificar la saturación venosa de oxígeno, que esta debería estar por encima de 75% durante todo el circuito. Y hay como unos exámenes que se pueden hacer en un point of care, que es hacerlos pues ahí a la cabecera del paciente, como los gases arteriales, el lactato, la base exceso, que según las guías se deben verificar cada 30 minutos, pues, pero pues sin embargo sabemos que no tenemos como las mismas capacidades económicas que en países más avanzados, entonces se verifican cada hora o cada hora y media, dependiendo pues también del paciente y de cómo vaya avanzando. Siguiente, por favor. Entonces, pues hay que hacer una monitorización estándar. Entonces, con la monitorización estándar se confirma que haya un flujo de bomba adecuado. Entonces, pues esta
está compuesta por una monitorización mediante la línea arterial, la presión arterial, los gases arteriales, la saturación, la temperatura, la hemoglobina, el hematocrito y el potasio, y pues la glucosa, los electrolitos y el lactato. Siguiente. Ya en cuanto a la neuromonitorización, entonces está pues recomendada la oximetría cerebral. Esta se recomienda mediante espectroscopia de infrarrojo y se deben mantener unas saturaciones, unas saturaciones de oxígeno cerebral regionales dentro del 20% para pacientes que tengan un alto riesgo de desenlaces neurológicos posoperatorios. Entonces, esto se hace en pacientes que hayan tenido historia de enfermedad cerebrovascular, que necesiten ser llevados a hipotermia profunda para el procedimiento o que se les vaya a hacer un paro circulatorio electivo. Se pueden hacer intervenciones para tratar la disminución de más del 20% de esta saturación. Entonces, se puede hacer un aumento del gasto cardíaco. Este se logra mediante un aumento del flujo de bomba. Se puede hacer un aumento de la presión arterial media mediante uso de vasopresores. Se puede hacer un aumento de la presión arterial de oxígeno, pues aumentando la FiO2. Se puede hacer un aumento también de la presión arterial de dióxido de carbono. Esto se hace disminuyendo la velocidad de barrido de flujo de gas fresco del oxigenador de la máquina de anestesia. Se puede pues también aumentar la profundidad anestésica del paciente, disminuyendo la tasa metabólica cerebral. Y se puede hacer una transfusión de glóbulos rojos si el paciente tiene una anemia con hemoglobina por debajo de 7,5. Esto pues nos va a ayudar a aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, obviamente. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a la oxigenación, pues como a la monitoría de oxigenación, ventilación y de gases arteriales. Siguiente. Se espera que la presión arterial de oxígeno esté entre 150 y 250 milímetros de mercurio. Como les decía ahorita, pues debe haber una monitoría constante de los gases arteriales que se toman de la línea arterial del circuito de circulación extracorpórea, y un oxímetro venoso continuo que se puede tomar de la línea de retorno venoso. Em, los gases arteriales no se deben corregir a la temperatura del paciente, entonces pues se espera que el CO2 esté entre 35 y 45 milímetros de mercurio y el pH esté de 7,35 a 7,45. Esto para preservar la autorregulación cerebral. Y pues, la hiperoxigenación no se ha demostrado que sea clínicamente beneficiosa para el paciente. Por el contrario, se ha demostrado que causa un colapso alveolar y puede llegar a generar radicales de oxígeno con todo lo que esto implica para el paciente. Siguiente. En cuanto a la presión arterial media, entonces hay índices de flujo aceptables durante la circulación extracorpórea. Se busca un objetivo de presión arterial media de 50 a 80 milímetros de mercurio, y se puede ser un poquito más permisivo en pacientes que sean mayores de edad o tengan enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, pues como les decía ahorita, no se espera que no pueda pasar, que no pase de 100 milímetros de mercurio. Em, ah, si hay un desbalance en la presión arterial media alta o baja, se, se espera que haya resultados cerebrales adversos, entonces pues hay que mantenerla como lo más estable posible durante todo el procedimiento. Hay que, como les contaba, mantener una comunicación clara entre el anestesiólogo, el perfusionista y el cirujano. No se recomienda el uso pues, de vasopresores para aumentar la presión arterial media por encima de 80 durante el circuito extracorpóreo y como les decía, pues no puede pasar de 100. Y si aumenta la presión arterial media, hay que verificar el flujo de bomba y pues ver que si se esté perfundiendo los órganos finales. Si hay una sospecha pues de que la presión arterial radial está inexacta, se debe intentar tomar un catéter en la arteria femoral pues para tener otra medida. Siguiente, por favor. En cuanto a la hipotensión, entonces, pues para lograr el objetivo de la presión arterial media, el perfusionista, como les contaba, aumenta el flujo de la bomba. Si esta persiste, pues se pueden usar vasopresores como norepinefrina o vasopresina.
Durante la vasoplegia, pues hay una disminución marcada de la resistencia vascular sistémica y la presión arterial media, entonces, durante y después del circuito de circulación extracorpórea. Esto se presenta del 5 al 25% de los pacientes que están en cirugía cardíaca. Entonces, pues es importante, como les decía, verificar la presión arterial radial. Esta no debería subestimar la presión arterial aórtica central. Si la hipotensión es por la resistencia vascular baja, entonces se puede hacer una infusión continua de vasopresores, como vasopresina, norepinefrina o fenilefrina. Y ya, pues en el último de los casos, se puede administrar al paciente azul de metileno. Siguiente, por favor. En cuanto a la hipertensión, entonces puede haber un aumento de la presión arterial media por encima de 90 milímetros de mercurio durante el circuito de circulación extracorpórea. Entonces, pues se debe garantizar primero la profundidad anestésica adecuada del paciente. Esto se logra aumentando la concentración del anestésico a través pues, del circuito o administrando anestesia endovenosa adicional. También se pueden administrar vasodilatadores ocasionalmente, no se deben poner como en infusión. Y se puede reducir también el flujo de bomba, eso lo hace el perfusionista. Siguiente, por favor. En cuanto al mantenimiento de la anticoagulación, siguiente. Entonces, como les decía ahorita, en el point of care se toman ciertos paraclínicos. Uno de esos es el ACT. El ACT es el tiempo de coagulación activada. Pues según las guías se debe tomar cada 30 minutos, sin embargo, pues eso no es posible acá en Colombia. Entonces se debe estar tomando cada hora y media, y se debe esperar un valor objetivo de 480 segundos, al menos por encima de 480 segundos durante el circuito de circulación extracorpórea. También se puede tomar la concentración de heparina en plasma, que debe estar siempre mayor o igual a 4 unidades por mililitro. Siempre se debe tratar al paciente si está por debajo de 4 unidades por mililitro, se debe anticoagular, incluso si la ACT es normal, porque pues hay que recordar que la sangre está pasando por tubos y sí, por tubos por los que no está acostumbrado a pasar, entonces pues se va a promover la coagulación. Siguiente, por favor. En cuanto a los agentes anestésicos, entonces durante la circulación extracorpórea, como les decía, se prefiere un agente volátil, ya que se ha demostrado que estos reducen la incidencia de infarto del miocardio. Sin embargo, pues hay desventajas del uso de anestésicos volátiles. Primero, pues hay dificultad para mantener la concentración plasmática constante, hay malas correlaciones entre las concentraciones de escape del oxigenador del agente anestésico, y a veces la eliminación ineficiente de los gases residuales pues pueden contaminar el quirófano. La anestesia endovenosa total durante el circuito o combinaciones de agentes volátiles también tienen desventajas, como que pues se dan cambios de capacidad de unión a las proteínas plasmáticas y hay variaciones en la fracción libre de propofol en el plasma por la hemodilución que se da en todo el proceso. Y en cuanto a la hipotermia deliberada durante la circulación, el circuito de circulación extracorpórea, pues se aumenta la dosis, como les decía al comienzo, para compensar pues la disminución de esta solubilidad en sangre de los anestésicos volátiles. Siguiente, por favor. En cuanto a los bloqueadores neuromusculares, entonces, pues estos obviamente facilitan las condiciones pues del campo quirúrgico. Se deben dar primero dosis reducidas del agente bloqueador durante la hipotermia, y esto pues mejora la acción del bloqueador neuromuscular. La función del bloqueo neuromuscular se puede evaluar con estímulos periféricos durante la circulación extracorpórea, y si se da un bloqueo neuromuscular completo, aumenta el riesgo de conciencia por la ausencia de espasmos en el sistema nervioso periférico. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo durante la hipotermia y el enfriamiento, siguiente. Entonces, pues los dos conceptos son enfriamiento y hipotermia. Entonces, en el enfriamiento, el gradiente de temperatura entre el flujo venoso de entrada y de salida del oxigenador debe estar por debajo de 10 grados centígrados.
Y lo que se hace es que se apagan los dispositivos de calentamiento periférico. Mientras que en la hipotermia, la temperatura de salida arterial del oxigenador, pues nos va a dar una medida súper buena de la temperatura cerebral. Hay que monitorizar, además de la temperatura cerebral, otros sitios, pues para estar seguros de que se está haciendo bien y que no se le está haciendo daño al paciente. Y pues hay discrepancias entre diferentes medidas porque hay diferencias entre cómo lo hacen los perfusionistas. Pero en general, dale siguiente, por favor. Se puede llegar como a 3 grados de hipotermia. La hipotermia leve es cuando se está de 32 a 35 grados, la hipotermia moderada de 28 a 32 grados y profunda por debajo de los 28 grados. Siguiente, por favor. En cuanto al reclutamiento y al destete, entonces, pues hay una tasa de recalentamiento gradual que sea a temperaturas por encima de 30 grados y se limita a menos de 0,5 grados por minuto. Ese gradiente de temperatura entre el flujo de entrada venoso y la salida arterial del oxigenador se debe mantener por debajo de 4 grados centígrados y esto como se debe mantener de 60 a 90 minutos. Aunque la temperatura pues, del objetivo final para la separación de la circulación extracorpórea es por encima de 37 grados, se debe también evitar la hipertermia. Como les decía, pues este también nos sirve como un monitor de la temperatura cerebral y normalmente es más alto que en otros sitios por la proximidad de la que hay con la cánula aórtica, los grandes vasos y la cabeza. Entonces, pues hay que evitar la hipertermia porque se ha demostrado que hay peores resultados neurológicos y neurocognitivos y hasta casos de mediastinitis cuando se permite la hipertermia. Siguiente, por favor. En cuanto a la producción de orina, entonces hay que mantener un adecuado flujo sanguíneo renal, y esto pues se logra manteniendo el flujo de bomba en la máquina, en la circulación extracorpórea, para evitar el riesgo de una lesión renal aguda. Se puede dar 1 gramo por kilo de manitol, y esto se agrega a la solución de cebado del circuito de circulación extracorpórea. Sin embargo, pues no está respaldada la eficacia del manitol o de ningún otro agente farmacológico. Si el paciente tiene oliguria durante el circuito de circulación extracorpórea, lo primero que hay que hacer es revisar la sonda vesical y la vejiga mediante una palpación o una ecografía que se realiza pues ahí mismo en el campo quirúrgico. Siguiente. En cuanto a la hemoglobina y el hematocrito, siguiente. Si la hemoglobina está por debajo de 7,5 o el hematocrito está por debajo de 22, pues podemos llegar a pensar que hay hemoconcentración por ultrafiltración. Ah, no, la solución es la hemoconcentración por ultrafiltración. Si esta persiste, pues se debe transfundir al paciente. Entonces, hay como pasos que se deben seguir en caso de que estemos frente a este caso de requerimiento de transfusión. Entonces, primero se le devuelve al paciente la sangre que se recupera para el circuito de circulación extracorpórea, que se recolectan durante la hemodilución normovolémica. Y si nada de esto funciona, pues ya se debe transfundir los glóbulos rojos. Siguiente. En cuanto a la glucosa, pues se deben mantener niveles de glucosa en sangre por debajo de 180 miligramos por decilitro durante el circuito de circulación extracorpórea en el periodo post-bypass. Se pueden hacer dosis única o dosis intermitentes de insulina si los pacientes presentan niveles de glucosa persistentemente elevados. Y pues la glucosa y el potasio en sangre se deben controlar con frecuencia, se debe estar revisando al paciente para prevenir hipoglicemia e hipopotasemia en respuesta pues a los tratamientos que se estén dando. Siguiente. En cuanto a los electrolitos y el lactato, siguiente. Entonces puede haber hipocalcemia o hipomagnesemia. Eso pues es como lo más común durante el circuito de circulación extracorpórea, y generalmente se corrige, pues se puede corregir con la administración de cloruro de sodio. Se evita que administrarle calcio al paciente mientras está el pinzamiento aórtico y al menos de 10 a 15 minutos después de retirar el pinzamiento, dado que pues, la administración de calcio se asocia con arritmias, con isquemia miocárdica y con disfunción ventricular.
Entonces, si se va a administrar, también se administra, perdón, sulfato de magnesio, pues cerca al final del circuito de circulación extracorpórea. Siguiente, por favor. En cuanto a la hipercalemia, pues es también muy común, dado que las soluciones que se administran para la vasoplegia son hipercalémicas. Siguiente, entonces hay diferentes tipos de hipercalemia, hasta la transitoria y la persistente. Entonces la transitoria es común durante el circuito de circulación extracorpórea, luego de que se administre la solución, pero pues cuando se sale del circuito el paciente mejora. Y la persistente, pues es cuando el paciente se sale del circuito y el paciente sigue con hipercalemia. Lo que se hace es administrar pues una solución polarizante o un Z-BOF. A medida que se va retirando el agua plasmática, se agrega solución buffer sin potasio, obviamente, pues hay que estar monitorizando la hiperanatremia o la hipercloremia por la administración de la solución. Y se puede llegar a dar furosemida a los pacientes para que eliminen el potasio por la diuresis. Siguiente. En cuanto a la hipocalemia del lactato, pues no, la hipocalemia es muy poco común, por lo que les digo, la solución es hipercalémica. Esta se puede tratar si está presente después de que se quite la pinza cruzada, y pues lo que se hace es administrar cloruro de potasio. Y el lactato, pues se mide periódicamente. Esto nos va a ayudar a identificar la hipoperfusión de los tejidos. Ya por último, en cuanto a las arritmias, entonces hay arritmias, siguiente, frecuentes durante el retiro del clampaje aórtico, como la fibrilación ventricular o el ritmo de la unión. Entonces, se pueden usar marcapasos externos hasta que se recupere el ritmo sinusal, eh, o pues si ya el paciente lo requiere, se puede realizar una desfibrilación con paletas internas de 10 a 20 joules para la fibrilación ventricular, y esto se hace inmediatamente después de que se retire el clampaje aórtico. Si ay, si la fibrilación ventricular persiste, pues se pueden empezar a dar bolos de antiarrítmicos como lidoca 100 miligramos o amiodarona. Y ya, siguiente. Eso es todo. Gracias. Listo, Ala, muchísimas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No sé si a ti te han llegado preguntas por el chat. A mí no me han llegado ninguna. No, a mí tampoco. Bueno, Ala, muchísimas gracias. En verdad, excelente charla. Em, Creo que el doctor no, no nos pudo acompañar. Sin embargo, pues sabemos que fue un trabajo conjunto muy, muy bueno. Muchas gracias por tu presentación. Em, Vale, muchas gracias a ustedes. bueno, entonces damos por finalizada la charla. Gracias a todos por conectarse.